Amén. Vamos a Efesios 3, versículo 16 al 21. Vamos a leer juntos. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta porción de la palabra en Efesios a mí me llama mucho la atención, porque en el versículo 18 dice, ¿quieres ponerlo a mí, por favor? Versículo 18, dice: para que seáis plenamente, dice, capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. La gracia, el amor, la misericordia de Dios tiene anchura, tiene longitud y tiene profundidad y tiene altura. Amén. En el sentido de cómo como humanos lo podemos comprender. Yo muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y cómo puedo yo concebir de esa forma el amor de Dios? Y humanamente pues a veces decimos, no, pues es de que el amor de Dios, pues es de que nos demos de abrazos, tengamos un buen deseo de que a la gente le vaya bien, que vas. Anteriormente se decía mucho que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. En un tiempo llegamos a la conclusión de que debe ser Dios te bendice, porque estamos siempre en un tiempo presente. Y se dan cuenta, pues aquí en la iglesia siempre decimos bendiciones, Dios te bendice, porque queremos hacerlo en un tiempo presente, ¿sí? No en un tiempo futuro, porque ya Dios está manifestado totalmente al 100% en nuestras vidas. Amén. Y todos los días estamos mirando esa manifestación, ese guiar, ese mover de que la salvación se ha hecho patente, y por medio de la obra poderosa de la salvación, pues nos estamos moviendo cada día. Amén. Entonces, pues el amor de Dios se manifiesta de una manera práctica. Amén. O sea, a mí me fascina mucho pensar en que Dios es un Dios de cosas prácticas, ¿sí? No de cosas religiosas, no de cosas que se basan en ritos, en formas, sino de cosas donde el Señor nos dice, ¿sabes qué? Haz esto, ¿sí? Obedece, sé fiel, instrúyete con mi palabra, ¿sí? Déjate de cosas raras, instrúyete con mi palabra. Y a eso se refiere esto, ¿sí? Versículo 17, ¿lo quieres poner a mí? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, dice, y cimentados, dice, arraigados, o sea, con raíz, ¿sí? Ser radicales, que tenemos raíces, ¿sí? Que no nos movemos, que vienen las tempestades, así como las raíces de las palmeras, que a pesar de que luego vienen los huracanes, muy difícilmente son desarraigadas, ¿sí? Árboles fuertes, frondosos, acorde a la altura del árbol es la longitud de las raíces de los árboles, ¿sí? Por eso ves que a veces hay palmeras que crecen 10, 15 metros, pues así son sus raíces, así se extienden en el subsuelo las raíces, y no tan fácilmente son tumbadas por las tempestades. Dice, arraigados y cimentados, o sea, con buenos fundamentos, ¿sí? ¿Qué pasa con una casa que no tiene buenos cimientos? Allá en la casa un vecino se quiso ahorrar el cimiento de la pared que dividía los terrenos, que colindaban con los terrenos de la casa, y alguien le mal aconsejó, le bien aconsejó para ahorrarse ese trabajo y ese dinero. Dice, mira, tú nada más pon unos castillitos ahí y tienes una cadenita y te vas a ahorrar mucho dinero. Pero no lo hicieron bien. Sí se puede hacer, pero no lo hicieron bien para ahorrarse. Al término del tiempo, pues como la tierra es muy floja, todo eso quedó endeble y se movía y por ahorrarse perdió más. Entonces, buenos cimientos y buenas raíces. ¿En qué? Pues en el conocimiento
de la doctrina del Señor. Amén. En el conocimiento de los fundamentos que nos hacen fuertes. Si es buena la emoción, nos hemos emocionado, el primer amor, y que Dios se mueve, y que hablas en lenguas, y que oras, y la gente sana, y que cantas y danzas. ¿Sí? Hay iglesias muy expresivas, se agarran de pared a pared los jóvenes danzando, y todo eso tiene un significado, tiene una aplicación, por eso se hace. ¿Sí? Los panderos, los mantos, todo se hace con un fundamento. Pero más que nada, tener raíz y estar bien cimentados es que los fundamentos doctrinarios de la palabra están bien sembrados en nuestros corazones, ¿sí? Y podemos entender la obra poderosa de Cristo en la cruz. Amén. Dice el versículo 19, ¿lo quieres poner, Sammy? Dice, y de conocer el amor de Cristo, dice que excede primeramente a todo conocimiento, ¿sí? Excede a todo conocimiento. El amor de Dios no es el amor afectivo, ¿sí? Sino es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que nos cuesta trabajo demostrarlo. Sí lo podemos decir. Si no, ¿sabes qué? No, pues yo contigo en las buenas y en las malas. ¿Sí? Una vez unos amigos decían, somos cuates de pacto, somos cuates de compromiso. A ver, ven, a ver, trae una aguja, a ver, clávate el dedo, vamos a hacer un pacto de sangre. Y yo la verdad, como siempre le pensaba las cosas, yo le dije, ¿sabes qué? No tiene sentido lo que vamos a hacer, porque vamos a crecer y cada quien se va a ir. Y ahorita estamos emocionados y mañana vamos a estar ahí pensando en que hicimos algo que no lo fundamentamos bien. Los otros dos lo hicieron, yo no lo hice porque no estaba convencido. Y cada loquera que uno pensaba, el otro lo hacía. Pero yo no fui enlazado por esto. ¿Sí? Entonces, ellos llevaron una vida de fracaso y el Señor a mí me alcanzó. Amén. Entonces, todo esto dice que el amor de Dios no es por emoción, ¿sí? Sino que vayamos al conocimiento de Él para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto, ¿sí? Al hablar de esas palabras de toda la plenitud de Dios, pues se traduce en la palabra gozo, éxito, ¿sí? Ir hacia adelante, no caer, estar siempre firmes. Y así llega el día en que el Señor te llama a su presencia. Tú eres fiel a los caminos de Dios, eres fiel a una iglesia, estás viviendo bajo sujeción de un pastor, estás siempre fluyendo en la iglesia local. Amén. Y más adelante, versículo 20. ¿Quieres ponerlos a mí? Versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según, dice, el poder que actúa en nosotros. O sea, ya tenemos la salvación. Ya el Señor nos hizo nacer de nuevo, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Ya el Señor nos ha hecho entrar en el río de Dios, sembrados en una iglesia local, ¿sí? Dice, según el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿sí? Ya el Señor escribió su ley en nuestros corazones, así lo dice Jeremías 31 en adelante. Así lo dice Ezequiel 36, 26, cuando dice, les cambiaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y todos conocerán mis preceptos y los pondrán por obra, ¿sí? O sea, ya todo eso el Señor espiritualmente lo ha hecho por medio de la salvación. Pero a veces nosotros, por no entender, por no irnos a la palabra de Dios, por no meternos para que para que tengamos el conocimiento de parte de Dios, pues no nos interesa y vivimos una vida común y corriente. Y entonces el poder que actúa en nosotros es muy limitado, porque nuestra mente no entiende la dimensión del mover de Dios en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Amén. Yo escuchaba una vez que dice que el conocimiento es poder, o sea, de una manera secular. Y realmente sí es así, ¿sí? Y en el Señor, pues el conocimiento es dunamis, ¿sí? El conocimiento de la palabra de Dios es salvación, es ir hacia adelante.
Entonces mucha gente se queda siempre limitada porque ignoran las Escrituras, ¿sí? Aún Jesús lo dijo, ignoran ustedes las Escrituras, ¿sí? Vayan y escudriñen las Escrituras, las cuales dan testimonio de mí, ¿sí? Los profetas hablaron de mí. Amén. Entonces, dice que nosotros hemos sido, ¿sí?, escogidos, y la oración de los apóstoles, si tú ves cada epístola, vas a encontrar qué será el sentir de Pedro, de Pablo, de Juan, ¿sí? Que tengamos pleno conocimiento de la revelación de Dios, porque el Señor ya nos ha capacitado para que eso se realice en nosotros, y vayamos con bases firmes caminando en el reino de Dios. Amén. Aún dice que tercera de Juan 1:2 dice que el deseo de Juan era que los que estaban en la iglesia, ¿sí?, prosperaran, ¿sí?, en todo, así como prospera su alma, y que tuvieran salud. Y a veces pensamos, bueno, sí tiene buenos deseos de que estemos sanos, ¿sí?, de que no tengamos ninguna enfermedad, pero realmente mirando esto, lo checaba, y realmente la palabra salud es que tengamos sana doctrina, ¿sí?, que tengamos sanos fundamentos, para que veamos el obrar de Dios en nuestras vidas y vayamos, como dice la Escritura, de poder en poder, de gloria en gloria, ¿sí?, teniendo una identidad bien definida de lo que somos, no movidos por cualquier viento de doctrinas, no, como dice la Escritura, como niños fluctuantes, sino bien fundamentados, ¿sí? Nada menos, apenas, ¿no?, veíamos el eclipse lunar, y me dice un hermano, oye, hermano, ¿ya vistes? Le digo, ¿qué? Dice, son las señales, son los cumplimientos. Le digo, ¿de qué? No, pues de que el pueblo de Israel, bueno, ¿y cómo lo fundamentas? Que la luna en sangre. Le digo, mira, métete a la palabra, entiende los fundamentos, entiende los principios. Esto es simplemente un espectáculo natural que debemos de gozar, ¿sí? No es ninguna señal, no es nada. Veían en la internet y decía, no, es de que ya está listo el cuerpo sacerdotal y que el tercer templo. ¿Sabes qué? No es cierto. No va a pasar esto, ¿sí? Debemos de fundamentarnos en la palabra para entender, para que no cualquier moda de doctrina nos mueva, ¿sí? Y todo empieza con la salvación, amén. La longitud, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, todo empieza en la cruz, amén. Ahí empieza. En el nuevo pacto, el Señor manifestó una nueva dispensación donde el Espíritu Santo nos iba a mostrar todo esto. Amén. El amor de Dios tiene una medida, y esa medida es infinita, pero humanamente debemos de entender que tuvo un inicio, una fundamentación, y eso fue en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ir a Juan 19:30. 19:28 al 30. ¿Y qué dice? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Y qué fue lo que dijo? Tengo sed. 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Hemos escuchado mucho, hemos leído mucho este pasaje, ¿sí? Dice que una vez que tomó el vinagre, Él dijo, consumado es. Y a veces vemos los cuadros que hacen conmemorando la Semana Santa y ya, consumado es, ya cuelga la cabeza el actor, ¿no? Y en las películas también así lo vemos, pero si tú analizas los evangelios, cómo lo narran, dice que Jesús dio un grito muy fuerte declarando esta palabra, consumado es. ¿Cómo te imaginas que lo hizo? ¿Consumado es? Yo creo que físicamente vamos a quitar el dolor físico,
sino que lo hizo con gozo, a pesar de la circunstancia, ¿sí?, que estaba pasando y de todo lo oprobio y las ofensas. Lo hizo con gusto y con una potencia en un sentido humana, porque 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo crees que lo hizo? Consumado es. Y entregó el Espíritu. Pero analizando esta expresión, en el griego es una sola palabra, ¿sí? Es la palabra tetelestai, en el griego, ¿sí? Entonces no fue una expresión de derrota, no fue una expresión de resignación. Bueno, aquí estoy ya. Sí, se acabó ni tampoco de una expresión de que entro a la comodidad, ya se acabó todo, ya se acabó el sufrimiento. No. Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Amén. Y analizando y poniendo un poquito de imaginación, digo, mucha gente lo entendió, ¿sí? De hecho, todos lo entendieron. Unos lo entendieron en el significado secular, normal de la palabra, pero otros, que fueron escogidos para salvación, en toda la multitud que estaba, lo entendieron para salvación, ¿sí? Porque como pueblo judío, pues habían pasado mucho tiempo ahí analizando, mirando las escrituras del Antiguo Testamento, y pues diciendo, bueno, ¿será el tiempo del Mesías? ¿Cómo lo recibieron a Jesús una semana antes? Con palmas, con mantos, y cantaban, Hosana al Hijo de David, ¿sí? Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, la gente anhelaba, pero no estaba su corazón en sintonía con las cosas de Dios. Muy pocos, ¿sí?, el remanente que Dios escogió para la confirmación de estas cosas y el asentamiento del reino de Dios, y que dentro del pueblo de Israel saliera ese remanente y empezara a caminar la iglesia en el nuevo pacto, pues entendieron esas cosas. Tenemos muchos pasajes de la Biblia que así no lo narran, ¿no? Pero mucha gente en ese momento recibió, aún hasta ahí Jesucristo estuvo evangelizando, ¿sí?, al pronunciar la palabra tetelestai, consumado es. Y le voy a pedir a Sammy que ponga la palabra tetelestai. Normalmente, como se traduce al castellano, es consumado es, pero tenía muchas aplicaciones. Pero en este sentido se consideraron 3 aplicaciones porque eran de mucho uso y de mucho arraigo en la cultura judía. La primera aplicación, dice, esta palabra era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado una tarea y exclamaba, tetelestai, el trabajo que me diste está terminado. Entonces llegaba el siervo, lo había mandado su amo a labrar la tierra, a un encargo, a una transacción, qué sé yo, a cuidar no sé qué. Terminaba el día, llegaba a la casa del amo y al entrar le decía al amo, tetelestai, ¿sí?, el trabajo que me diste está terminado. ¿Y qué le decía el amo? Pues está bien, órale, mañana te doy más chamba. La segunda aplicación era un término comercial, ¿sí? Ese era un término común en la vida comercial griega. Significaba que una transacción quedaba cancelada al ser, fíjate nada más, al ser pagada la deuda en su totalidad, no a medias, no condonado. Si sabes qué, has pagado hasta el último centavo, entonces se aplicaba ese término, ¿sí? Cuando se realizaba el pago final, se podía decir tetelestai, o sea, la deuda está pagada, ha sido cancelada en su totalidad porque ha sido pagada. Se han hallado recibos antiguos de impuestos con la palabra tetelestai escrita en ellos, lo cual implica que la deuda había sido pagada. O sea, arqueólogos han encontrado, ¿sí?, estos indicios históricos de que ahí están los documentos y ahí está la palabra tetelestai. ¿Sabes qué? Este documento ha sido pagado. No te lo vamos a dar a los abogados para que te vayan a buscar y te cobren intereses y se lleven su mochada. No, la deuda ha sido pagada. Y el tercer uso de esta palabra es cuando en el momento de seleccionar un cordero para el sacrificio en el templo, eso lo consideraban un hecho importante. La gente que era realmente fiel a Dios lo hacía, ¿sí? La gente que no era fiel a Dios iba al templo
Y de ahí de donde estaban los cambistas y donde estaban todos ahí con sus corralitos y todo eso, con palomitas y borreguitos y todo ese rollo para efectuar un sacrificio, pues compraban lo que podían. Pero la gente que era fiel iba a sus establos, a sus pesebres, y entonces buscaba, ¿sí?, de acuerdo a las normas de Dios, al animal perfecto, ¿sí?, entre el rebaño. Cuando lo encontraba y veía, este es el animal idóneo que Dios me dice que no tiene que tener ningún defecto, nada de huesos quebrados, bien robusto, o sea, lo mejor de lo que tengo, aquí está. Y entonces la persona decía, tetelestai, ya no tengo que buscar más, aquí está el cordero perfecto para la obra del sacrificio que voy a ofrecer. ¿Sí? Entonces, por eso, mucha gente, ¿sí?, de una manera secular, bueno, ya dijo consumado es, terminó todo el embrollo y todo el rollo de andar ahí levantando a la gente, políticamente ya terminó aquí, Jesús ya se acabó. Pero había gente que sabía de estos principios y el Espíritu Santo empezó a hablar y dijo, ¿qué deuda pagó? ¿Por qué dice que ya pagó la deuda? ¿Por qué gritó y dijo que terminó el trabajo? ¿Por qué gritó y dijo que se encontró al Cordero perfecto para el sacrificio de expiación? Y mucha gente, después del sacrificio de Jesús, y si lees, pues hay acontecimientos ahí naturales, pues ahí meneados, como el temblorcito del viernes, ¿no? Que, ay, la gente, pues así la gente, ¿no? Y luego dicen, es viernes de dolores y que tembló. Pues tembló y ya, ¿verdad? Gracias a Dios y glorificamos a Dios. Y ya, si quieres publicar una tontería en el Facebook, pues la publicas y ya todos se ríen, ¿no? Pero el Señor se manifestó de esa forma. Y ahí empezó, ¿sí? Y hay cosas que pasaron, ¿no? Se rasgó el velo del templo. Lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó. Los que lo vieron, pues dijeron, ¿ahora qué? Se rasgó solito. ¿Y qué significaba? Pues que la gente podía entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? Por medio de la obra de expiación, redención, justificación, regeneración de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? Regeneración, expiación, redención, ¿sí?, justificación. Y poco nos interesa conocer el significado de ellas y la aplicación en la doctrina cristiana. Todo cristiano se debe de meter a esto. Las reuniones que desarrollamos aquí en la iglesia son para eso, para aprender, para que tengamos el pleno conocimiento de la dimensión del amor de Dios en altura, en profundidad, en longitud, en anchura, para que nos movamos con el poder de Dios, para que según el poder que actúa en nosotros, vayamos siempre de poder en poder. Ya lo tenemos, ¿sí? Ya está en nosotros. Ahora tenemos que entenderlo para hacer la voluntad de Dios. No entrar en emocionismos, no entrar ahí en que yo, que acá, que lo puedo mucho. No, depender de Dios y hacerlo de acuerdo a su voluntad. Amén. Si nos damos cuenta, pues, el sacrificio vicario de Jesús tiene un impacto poderosísimo, sobrenatural en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sobrenatural. ¿Por qué? Porque suceden milagros en todos aquellos que han sido escogidos para salvación. Todos los que estamos aquí somos milagros de Dios. El milagro más grande es la salvación en nosotros. Amén. Porque en un instante el Señor transformó nuestras vidas y dice que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y si no lo queremos reconocer, pues es cosa de nosotros, pero ya está la obra hecha. ¿Sí? Hemos visto cómo domingo a domingo hemos aprendido. Y yo decía, bueno, sí, a veces decíamos porque así estábamos en esa cuadratura mental. Es que el diablo viene, me metió la cola y la pata y me tumbó y que aquí estoy otra vez. No es cierto. Hemos aprendido que hay que renunciar al pecado. Amén. ¿Y quién tiene que renunciar? Pues yo. ¿Sí? A ver, yo. ¿Quién tiene que renunciar? Yo. Amén. ¿Por qué? Porque hay una obra poderosa efectuada por Jesús y que tú no la escogiste. Eso es lo tremendo, amén.
Nadie escogió estas cosas, nadie las buscó por sí mismo. O tú buscaste, de que vida cristiana, comunidad cristiana, una iglesia de la Jaicia, que todos ahí bien bonitos. Pues no, estás aquí por obra y gracia del Señor, amén. Y donde tú te congregas, pues estás ahí por obra y gracia del Señor. Porque el Señor cambió tu corazón por esta obra poderosa, ¿sí? El trabajo, la obra, o sea, la labor ha sido terminada, la deuda ha sido pagada, el Cordero perfecto, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente, órale, si yo veo a un hombre, y ese hombre dice que es hijo de María, hijo de José, de Nazaret, decían, ¿y de Nazaret podrá salir algo bueno? Pues lo dudamos, ¿no? Pero salió algo bueno, algo poderoso, amén, manifestado a través de las Escrituras. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a vivir en plenitud. Y tenemos que meternos, todo tiene un principio, ¿sí? Pero en el Señor, ya estando en el reino de Dios, yo me imagino que el final nunca llega, porque la manifestación de la frescura de Dios con su presencia, con el poder de su palabra, el mover del Espíritu Santo, cada día está renovando. Y a veces mantenemos una vida en fracaso o ahí que no avanzas porque tú quieres, pero todo está ya dispuesto, la obra está perfecta, amén. Ya no le falta nada. Y eso precisamente Jesús declaró cuando gritó esa palabra tetelestai. Dijo, la obra está perfecta. No le tienes que añadir nada. No tienes que aposentarte. No tienes que ayunar para recibir esta gracia. Si lo haces, pues tiene un efecto, ¿no? De búsqueda de Dios y de administración personal. Pero no tienes que hacer cosas extraordinarias para que esto se realice. Ya el Señor, por su gracia, ¿sabemos qué es gracia? El favor no merecido, por su gracia el Señor ya lo hizo, amén. Y tú no lo escogiste y ya lo hizo en ti. Entonces, si vives una vida de adicción, una vida de fracaso, una vida de limitaciones económicas, una vida de limitaciones en que no te realizas en la familia, que no te realizas en el trabajo, es porque tú no quieres, ¿sí? Es porque no has renunciado al pecado. No has tomado al 100% la obra redentora, la palabra tetelestai. Amén. Anteriormente pues era la ley que te marcaba, tienes que obedecer, tienes que cumplir. Decepción, no se podía. Pero viene Jesús y lo hace. Amén. Ahora, mirando todo esto, pues hubo muchas declaraciones de consumación con esta palabra tetelestai. No me quiero extender mucho. Mi deseo es que nos centremos en esta palabra. O sea, y mira que como cristianos, en el griego hay muchas palabras que únicamente conociendo el significado, tú las repites y tienen toda la esencia, todo el contexto del obrar espiritual de Dios en tu vida. ¿Sí? Que viene el temor, únicamente en tu mente recuérdate, el Señor está conmigo, ¿sí? Él me escogió, hizo una obra poderosa en la cruz, ¿sí? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Sí? Dice el salmista, en Jehová alabaré su palabra en él alabaré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Ahí está el efecto de la palabra en nosotros, el conocimiento de Dios en nosotros, amén. Conocimiento en el sentido de lo que significa y conocimiento en el sentido de la comunión que tenemos con Él todos los días, de que Él nos ministra y sabemos que Él es poderoso, lo dice la Escritura, Él es poderoso para salvar, amén. Él es poderoso para librarnos, para llevarnos siempre de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Pero por qué? Por tetelestai, amén. Por tetelestai que nos ha sellado para siempre con la salvación de Dios, amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a la obra de redención y salvación y la muerte de Jesús por el pecado fueron consumadas, amén. O sea que con Jesús se acabó el judaísmo. Por eso el templo, que según se dice que el tercer templo y que no sé qué tanto rollo, nunca se va a levantar,
¿sí? Nunca, porque ya Jesús está ahí presente. Y es más, Él está sentado a la diestra del Padre, reinando con autoridad, con justicia, con gloria. Amén. Y esa es la posición. ¿Sí? Yo leía cuando dice, es necesario que yo me vaya porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les voy a preparar una. ¿Sí? Bueno, no dice que cuando nos muramos vamos a ir al cielo. Sí, vamos a ir a la presencia de Dios, al cielo. Pero dice que cuando Él se siente, dice, cuando yo me siente a la diestra del Padre, se ha glorificado, aún en San Juan 17 lo dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pues habla de ese estado de glorificación, de poder, de autoridad, de dominio propio, de avance hacia adelante, de realización, porque Jesús ya venció. Y Él nos hizo más que vencedores. ¿Podemos repetir esto? Él nos hizo más que vencedores. ¿Sí? Por eso no podemos decir, es de que mi alcoholismo, es de que no puedo perdonar. Ya aprendimos principios de perdón semanas anteriores, amén. Es de que no puedo dejar el alcoholismo, el cigarro, no puedo dejar de odiar, no puedo, ¿sabes qué? Tetelestai. Jesús cumplió la obra perfecta y Él nos libró de las ataduras del pecado. ¿Sí? Y eso lo debemos de tener bien centrado en nuestras mentes, de el dominio del pecado. No del diablo, sino del pecado. ¿Sí? Porque el pecado es lo que nos hace ser inconstantes. Aún el significado de pecado, ¿qué es? No dar en el blanco. ¿Sí? La palabra martia, que significa no dar en el blanco. Pero ser salvados por Jesucristo quiere decir que Él restaura, regenera y nos da nuevamente toda la capacidad por la nueva vida, ¿sí? Por la salvación, para poder otra vez dar en el blanco. Entonces, si nos tomamos de Dios, toda decisión que hagamos, ¿sí? Todo camino que emprendamos, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, están garantizadas en prosperidad, en éxito, en bendición, amén, en testimonio, porque la gente te ve y dice, oye, ¿qué onda, no? Pues este cuate se mueve, va, viene, y no veo que haga algo así de que negociazo y es político, tiene un puesto en el seguro, no, sino el Señor nos da ese matiz, esa esencia en nuestras vidas para que mostremos que Él está con nosotros. Amén. Entonces vemos que muchas consumaciones, y una de ellas pues lo encontramos en Isaías 53, cuando vamos a ver Isaías 53, 4 y 5. Vamos a pedir a Sammy que lo ponga, por favor. Dice, ciertamente, ¿qué dice? Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados, sanados, restaurados, levantados, ¿sí? Ya no más postrados por el pecado, ya no más esclavos de tantas situaciones ahí de la naturaleza humana, sino que ahora libres, en alto, amén, por la fuerza de Jesucristo, amén. Y así tenemos que ver. O sea, Jesús cuando iba a la cruz, no iba con desgano, me va a doler, ¿no? Como cuando vas a donar sangre, me van a sacar la prueba, ¿no? O cuando te internan en el seguro, ¿sabes qué? Le tenemos que poner 10 inyecciones. 10 inyecciones. ¿Cuánto le tiene miedo a las inyecciones? Yo ya me curé del miedo porque mi esposa inyecta muy bonito, ni sientes. Y ya, ¿cómo que ya? Pues qué bueno. Gracias a Dios por la esposa que tengo de que no duele, pero también no me dejo tan fácilmente, ¿verdad? Entonces Jesús no pensó en eso, sino con gozo, ¿sí? Obedeciendo, fue a la cruz. Amén. Entonces vemos que podemos ver tantas citas bíblicas en el Antiguo Testamento de cómo se habló de Él, ¿sí? Aún dice que cuando Él, después de que resucitó, se les apareció a los apóstoles, dice que les habló de su historia desde Moisés, desde el Génesis, todo eso, y la gente no lo conocía, y Él estaba diciendo, ¿saben qué onda?
Aquí están los apóstoles, los profetas, Moisés, Abraham, todos hablaron de mí, ¿sí? Y ahora, ¿saben que aquí estoy yo? Véanme, aquí estoy, resucitado. Ah, es el Señor. Y van con Tomás, ¿y qué onda? ¿Qué le dice? No, ¿cómo? Tengo que verlo, tengo que meter, ¿sí? Exactamente, ¿no? La mente humana. Pero la obra espiritual te dice, sí, Señor. No he visto, pero creo. Y esto no es de nosotros. Dice que la salvación es por gracia, por fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Obrando. Te viene, te sacude y ¿sabes qué? Ahora crees. Sí, Señor, pero es de que María, ¿sabes qué? Ahora crees. Es que, Señor, mi horóscopo, ahora crees. Amén. Ya, sí, me arrepiento, Señor. Ya nada de cosas así que me atan. Amén. Entonces también se consumaron, ¿sí?, todos los sacrificios que se hacían literalmente de animales en el templo, y ahora quedaba un solo sacrificio. Amén. También se consumó una obediencia perfecta con respecto a la ley de Dios, ¿sí?, donde Jesús lo hizo perfectamente entregándose a sí mismo. Vamos a ver Filipenses 2, 5 y 7. Rápidamente dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué obedeció? Pues obedeció a la ley de Dios, cumplió la ley de Dios. Él dijo, no vengo a abrogarla, pero no vengo a quitarla, no vengo a abrogarla, sino la vengo a cumplir. Amén. O sea, todo lo que ustedes como pueblo escogido no han podido hacer, le dijo a los israelitas, yo lo vengo a hacer. ¿Sí? Yo lo vengo a hacer. Y cuando él dijo tetelestai, él lo cumplió y se hizo la obra poderosa. Amén. Todo el poder del pecado fue eliminado para todos los elegidos y escogidos, ¿sí? Tanto el remanente del pueblo de Israel, que Dios escogió para salvación, como la iglesia naciente con el nuevo pacto. Amén. Y sí, ¿por qué? Porque vamos a ver lo que dice Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio, dice, de este mundo. Ahora, dice, el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Será echado fuera. Ya lo hemos aprendido. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El pecado. Amén. El pecado será echado fuera. Decía será porque todavía no llegaba a la cruz. Pero cuando él declaró tetelestai, ahí fue echado fuera. Juan 16:11 dice lo mismo. Sami, 16:11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. O sea, ¿quién hacía esto? El Espíritu Santo iba a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. ¿Quién? El pecado. O sea, nada de que el diablo, ¿no? Ah, el diablo, no, el pecado. Él es el que nos tenía ahí bien esclavos, ¿sí? Pero que dice, ya ha sido juzgado. Tetelestai marca esto, amén. Entonces, ahora, ¿qué poder tiene el pecado sobre ti? Ninguno. Renuncia al pecado. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo nos ha cubierto por la obra de expiación. La sangre de Jesús nos ha rescatado por la obra de redención. La sangre de Jesús nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida, ¿sí?, por la obra en la cruz. ¿Qué nos ha presentado el Señor con todo esto? Prosperidad, éxito, ¿sí?, cosas de bendición para nuestras vidas. Nuestra vida no tiene que ser igual después de la experiencia de la salvación, ¿sí? La gente que no ha querido experimentar los cambios de Dios, tiene un corazón duro, no quiere, pero ahí está el Señor hablando, amén. Ahí está el Señor obrando, amén. La consumación de todas las cosas está hecha. Dios mismo se vistió de carne para hacer consumaciones.
Él vino en la consumación de los siglos a reunir todas las cosas en Cristo. Él vino en el Hijo a sujetar todas las cosas a fin de que Dios fuera todo en todos. Vamos a ver 1 Corintios 15, 28. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, dice, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y todo es todo. Amén. No por pedazos, no en abonos, todo es todo. Amén. Y eso lo tenemos en nosotros por medio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que levantarnos, amén. Tenemos que tomar de estas bendiciones. Esas son las riquezas en gloria. A veces escuchamos la palabra riqueza, te imaginas dinero, ¿no? El Señor me va a dar para la renta en esta semana. El Señor, a lo mejor voy a comprar un billete de lotería y te va a sacar el premio mayor. Me voy a encontrar $1,000,000 en la calle. Puede suceder, ¿sí? Pero riquezas en gloria son todas esas cosas, esos fundamentos: redención, justificación, ¿sí? Regeneración. Amén. Y tenemos que meternos para entender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios. Y ya de ahí, si todo esto no produce en ti un afecto así, padre, ¿sí? Un afecto así, como dicen los chavos, llegador, de que saludes a tu hermano y le muestras, ¿sí? Por medio de tu afecto, ¿sí? De tus emociones, que Dios ha hecho una obra en ti, pues quiere decir que falta crecimiento. Pero todo esto nos lleva a esa convivencia, a esa coinonía, de que juntos en la iglesia nos amamos y deseamos de una manera práctica que Dios bendiga y siga bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos. Amén. ¿Se acuerdan? Tetelestai. Consumado es. Ya no hay barreras. Ya no hay nada que te haga tropezar. Claro, hay crecimiento. Amén. Entramos en un proceso de crecimiento. Pero todo proceso nos lleva siempre a crecer, a la estatura del varón perfecto, porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo crees que ve Jesús ahí a la diestra del Padre a la iglesia? ¿Cómo la ve? ¿Cómo nos ve? Bendecidos. Amén. En la plenitud del reino de Dios. Una iglesia que avanza, una iglesia que se levanta, una iglesia que da gracias a Dios cada día y que toma de la palabra de Dios para salir adelante. ¿Cómo ministramos a un niño cuando tiene miedo? Abuelito, ven, es que tengo miedo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, abuelito, ya no tengo miedo. Cuando los nietos, la bendición, ¿no?, de que se van a la casa. Mi nieta en la semana la entusiasmé para que fuéramos al cerro, así a oscuras, y sí estaba puesta. Ya fuimos y fascinada, ¿sí? Y ahí va con la lámpara sin miedo. ¿Por qué? Porque es otra generación donde esas cosas, por el Espíritu Santo, nuestros nietos son impactados, nuestros bisnietos ya son impactados. Amén. Todo nuestro árbol genealógico ha sido impactado por Tetelestai, porque empezó en nosotros. Amén. Que somos primera generación. Y si no somos primera generación, empezó en los que vinieron atrás. Pero ahí está. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos una salvación tan grande. Amén. Después de la cruz, dice, no hay una destitución, sino institución. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Tu grande misericordia se ha mostrado a nosotros. Y hoy, Señor, tú nos dices, Señor, en tu palabra, que has hecho una obra perfecta. No hay nada que le falta, Señor. Podemos ir de poder en poder, de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.